Después voy a pasar los canales de las redes, no sé si algunas personas por ahí se suman por primera vez, estaría bueno que nos sigan para mantenerse informados acerca de la campaña. Bueno, perfecto. Cuando a ustedes les parezca, arrancamos. Hoy compartimos el espacio con otra gente de otra universidad también que va a comentar otra experiencia, así que yo voy a ser bien breve, voy a pasar por ahí algunas diapositivas un poquito rápido, simplemente para contextualizar, y después voy a dejar por ahí la palabra más a Jorge, que por ahí, bueno, él es un vecino que vive en la zona donde estuvimos trabajando y conoce con más profundidad todos los procesos que se llevaron a cabo en el marco de estos análisis, así que directamente le pasaré la palabra a él para que cuente un poquito más eso que parece más interesante. Bueno, si les parece entonces, arrancamos. Nosotros somos un grupo de extensión de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales que está compuesto principalmente por estudiantes y graduados de distintas carreras de química, biología, bioquímica. Y en el 2018, 2016, nos convocaron un poco con la preocupación algunos actores territoriales que se nuclean bajo la organización comunitaria Red Juntos Podemos, porque había, bueno, la zona oeste rural es una zona del periurbano, de la ciudad de Mar del Plata, donde hay una producción de hortalizas y con mucha producción en invernáculo también, además de producción extensiva en monocultivo. Y a su vez es una zona obviamente donde hay también zonas residenciales y algunos establecimientos educativos donde la gente asiste a principalmente escuelas primarias, jardines de infantes y algunas escuelas secundarias. Entonces, en esta situación nos convocaron para realizar un relevamiento de la calidad del agua, de perforaciones subterráneas, tanto domiciliarias y posteriormente de algunos establecimientos educativos. Así es que entonces presentamos un proyecto y alrededor del 2018 comenzamos a realizar instancias de formación, charlas más que nada técnicas, para poder entender un poco cómo era la dinámica de los contaminantes, ya sea microbiológica, asociado principalmente por ahí a pozos ciegos o a zonas productivas que utilizan, por ejemplo, de cerdo, de gallinas, que utilizan purines para fertilizar las producciones agrícolas. Y también para entender un poco la dinámica del agua subterránea y de los plaguicidas en general. La idea era que como nos estaban convocando para generar resultados que tenían que ver con la calidad ambiental de algunos indicadores específicos, una vez generados esos resultados, también era un poco conocer cómo se comportan estos contaminantes en el ambiente y poder interpretar de una manera más fácil y comprender lo que pasaba en relación con esos contaminantes en el ambiente. Luego de este periodo de charlas y de encuentros y jornadas de discusión que se realizaron junto con los vecinos y algunos actores institucionales, se desarrolló el muestreo y el análisis de la calidad de agua. Por un lado, se realizaron relevamientos, como comenté, microbiológicos de perforaciones domiciliarias y, por otro lado, se realizaron relevamientos de algunos plaguicidas, particularmente de glifosato y de AMPA, en perforaciones domiciliarias, pero también de instituciones educativas. En el 2019 se desarrollan las actividades de muestreos y se exponen los resultados vinculados con la calidad tanto microbiológica como química del agua. De los muestreos microbiológicos surge que de 160 muestras analizadas, el 72% era no potable. En realidad se midieron 4 indicadores microbiológicos que están establecidos en el Código Alimentario Argentino, además de nitrato. Y es a raíz de estos indicadores microbiológicos del nitrato que surgen que el 72% de las muestras de las perforaciones domiciliarias no serían aptas para consumo.
solamente el 28 serían aptas o serían potables en función de los indicadores que se midieron. En ese momento hubo algunas reuniones en la Comisión de Calidad de Vida del Consejo Deliberante. Hubo reuniones también en el contexto de las redes Juntos Podemos, que se vienen reuniendo frecuentemente y de manera periódica para tratar este tema, entre otros. Y a su vez hubieron algunas reuniones con la Defensoría también del Pueblo del Partido General Pueyrredón para plantear esta temática. Entre los resultados que dieron lugar a los muestreos que se realizaron en las escuelas, que bueno, fue un proceso largo porque para que el Consejo Escolar habilitara los muestreos y la toma de muestras en el colegio y los análisis, ese proceso duró alrededor de un año de reuniones con el Consejo Escolar para que nos habilitaran poder sacar las muestras. Es así que se relevaron 7 perforaciones ubicadas en la zona oeste rural, donde muestro ahí el mapa, y se analizó nitrato, glifosato y AMPA. Algunas de estas perforaciones son compartidas por varias instituciones educativas. Por ejemplo, aquí en Gloria de la Peregrina hay la escuela primaria número 46, el Jardín de Infantes número 918 y la escuela de educación secundaria número 50 comparten la misma perforación. Entonces, en total, estas 7 perforaciones abastecían a 11 instituciones educativas. ¿Cuáles son los resultados que se generaron a partir de estos muestreos? Además de que se hicieron actividades con colegios de la zona para comentar un poco y problematizar la relación que tiene el agua con la calidad ambiental dentro de la cual se desarrollan actividades productivas, ¿no? Una zona donde se desarrollan actividades productivas y que puede influir sobre la calidad de agua con establecimientos educativos. Bueno, finalmente se recolectaron estas muestras y los análisis indicaron que de las 7 perforaciones, 2, las que están señalizadas en el mapa con color amarillo, ¿sí? Donde hay una G de color amarillo en el mapa de la perforación número 5 y la perforación número 4 de la escuela número 8, dieron detecciones positivas de glifosato. En las otras perforaciones no se detectó ni glifosato ni AMPA, solamente en 2 perforaciones, la 5 y la número 8, correspondiente a 4 establecimientos educativos. Y también en estas perforaciones, en la número 5, se detectó nitrato en concentraciones entre 45 y 100 miligramos por litro, o sea que no sería apta para consumo esa perforación o el agua de esa perforación en ese momento, por lo pronto, porque supera el límite establecido en 45 miligramos por litro del Código Alimentario Argentino. Y en una de las perforaciones, el número 3, se detectó nitrato también en concentraciones superiores a 100 miligramos por litro. Bien. En las otras se mantuvo por debajo de ese valor que están indicadas con el color verde en la N de nitrógeno. Además, se analizaron algunas muestras de agua superficial, porque un poco la idea era no solamente ver la posibilidad de detectar estos compuestos en agua subterránea, sino también ver si estaban los cuerpos de agua superficial siendo influidos por la presencia de glifosato o AMPA. Así que se midió en la Laguna de los Padres, tanto en la entrada de la Laguna de los Padres como en la salida, glifosato y AMPA. Y se detectó, tanto en el muestreo que se hizo en el 2018 como en el 2019, en diferentes meses, que había una presencia de glifosato en el arroyo que abastecía a esa laguna, como también en la desembocadura de la Laguna de los Padres. Es una laguna del cuerpo de agua, podríamos decir, superficial más importante de la zona de acá, que bueno, que está rodeado obviamente por actividades productivas, como mencioné antes. En niveles que rondan entre los 10 y los 50 aproximadamente microgramos por litro, para darnos una idea. Bien. Estos resultados podemos resumirlos
que las muestras que corresponden a agua subterránea vinculada con la detección de glifosato y AMPA, solamente en dos de los 7 establecimientos educativos se detectó glifosato. Esto representa un 29% de las muestras, en concentraciones que van desde el 14 a 22 microgramos por litro. Por suerte, en las perforaciones domiciliarias de la misma zona no se detectó ninguna de las medidas que se realizaron, ni glifosato ni AMPA. Y en agua superficial, sí, de las 7 muestras relevadas, en el 85% se detectó glifosato y AMPA en concentraciones que iban de aproximadamente de los 44 a los 3 microgramos por litro. Bien. Bueno, posteriormente a eso se realizaron algunas, bueno, en el 2021 se difunden estas noticias, se viraliza la noticia y toma estados masivos, y bueno, nosotros posteriormente después realizamos un segundo proyecto de extensión en el cual durante el año 2021 y 2022, en función de estos resultados que se encontraron en los años previos, se realizaron unos cursos de formación y de capacitación con docentes, principalmente docentes del periurbano, digamos, que estaban trabajando en estas instituciones para abordar diferentes temáticas que estaban vinculadas con la presencia de plaguicidas en agua subterránea y en los cuerpos de agua. Por un lado, la cuestión que tiene que ver más ambiental, ¿no? El comportamiento de estos plaguicidas y las fuentes de contaminación que puede haber en el periurbano, vinculado principalmente a lo microbiológico y los agroquímicos, los plaguicidas o agrotóxicos. Por otro lado, un eje que estaba vinculado a la salud, en relación con la salud y los plaguicidas o los agrotóxicos, y un eje también que estaba vinculado con el derecho al acceso al agua potable, y por último, uno que retomaba la perspectiva de género en las problemáticas y los conflictos ambientales. A raíz de estos cursos que se dieron y estos cursos de capacitación, es que posteriormente nosotros realizamos la publicación de un libro que está subido a las redes, y bueno, además de una publicación en el año 2021 que un poco relata la historia de este proceso y sintetiza un poco los resultados. Así que eso lo pueden consultar después en los links que les dejo a continuación, y si les parece bien le paso la palabra a Jorge para que pueda comentar un poquito más lo que tiene que ver con el desarrollo más territorial de estos procesos. Dale, Leonardo, muchísimas gracias. Estoy intentando dejar de compartir. Ahí está. Estás muteado, Jorge. ¿Ahora? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha bien, sí, no? Sí, sí, ahora sí. Bien, yo contaría un poquito previo a toda esta investigación que hizo el Grupo Aguas. Yo me jubilé hace 12 años de docente, pero mis últimos años siempre trabajé en escuelas rurales, pero en la última escuela rural fumigaron y obviamente hacíamos denuncias, en realidad la hacía yo. Y en una de esas que nos hacen una nota, porque había sacado una foto de un mosquito fumigando al lado del jardín de infantes, de los jueguitos y de los padres que venían a traer sus niñas, se abre una causa de la justicia federal. En ese momento nosotros no nos enteramos, fue de oficio que la justicia intervino. Al poco tiempo me llaman y bueno, dicen que está esta causa, si queríamos agregar algo, y bueno, a partir de ahí con el abogado Lucas, que es un amigo, comenzamos a agregar pruebas. Una mamá de una alumna y yo somos creyentes en esa causa.
que todavía no tomó resolución porque según la justicia federal quería ver y que se aportaran pruebas para comprobar que el modelo agropecuario actual es el que contamina, porque las napas estaban contaminadas. Los análisis de agua que hizo la justicia federal dieron 23 veces más de fenoles, nitratos y, bueno, ahora se me fue el otro componente. Por lo tanto, le obligó a no tomar el agua y a que Obras Sanitarias de acá de Mar del Plata tuviera que proveérsela. La causa sigue abierta, podemos seguir incorporando pruebas y todo lo demás, pero desde hace 11 años, desde ese momento, no se toma agua en la Escuela 51 del paraje San Francisco, que ahí la marcó Leo, y Obras Sanitarias todas las semanas tiene que llevar agua en cisternas. En la Escuela 51 también comparte el pozo de agua con la Escuela 39 secundaria, y pegadito ahí, casi en el mismo terreno, digamos, está el Jardín 923, que tiene un pozo independiente. Ambos pozos dieron casi la misma contaminación. A partir de ahí, como yo participaba de la red Juntos Podemos, que está hace más de 12 años la red, y que comenzó un poco con la problemática de salud, medio que le iniciaron las chicas de la salita de salud, ¿no? Las asistentes sociales, las médicas, las enfermeras. Después se incorporó el tema de los agrotóxicos, pero es una red abierta a todas las temáticas de la zona que pueda haber, de todo tipo, abierta a los vecinos, a las escuelas que de hecho participan. A partir de eso dijimos y evaluamos, si la Escuela 51 está contaminada, las napas, es probable que las demás de esta zona también. Y ahí es cuando lo charlamos con el Grupo Aguas y se realiza el proyecto, cuyo resultado ya Leo lo dijo. Lo que viene ahora, más o menos, como es, cuando denunciamos fumigaciones, quienes tienen que controlar, que a nivel municipal sería gestión ambiental, no lo hace, no va nunca, atienden un horario muy restringido, que es de 7 a 14, deja un WhatsApp, no aparece, obstaculizan todos quienes tienen que controlar, obstaculizan ese control. Policía Ecológica a veces va, deriva a la justicia penal provincial, se abre una causa y como no hay enfermos, ni muertos, ni nada que se le parezca de estrecha gravedad, no lo toma como un hecho penal y las causas se cierran. De todas maneras, nosotros seguimos insistiendo, cada vez hay más denuncias, cada vez se incorporan más barrios. La problemática de esta zona, de la zona oeste rural, no es única. Nosotros la conocemos, o es la única que conocemos, porque participamos territorialmente, pero hay varios cordones hortícolas en Mar del Plata, para el sur, para el norte, para el sudoeste, y en todos debe haber problemas, seguro. En estas escuelas donde el Grupo Aguas descubre que hay contaminación y que no es apta para tomar, bueno, se limpiaron los tanques, etcétera, etcétera, y aparentemente se podría tomar agua, pero la escuela 8 no, resolvió la directora no tomar agua, se juntaron los padres, juntaron dinero como para hacer otro pozo, pero una mamá que está en la red Juntos Podemos dijo, no, veamos la historia del pozo que está, vamos a construir un pozo que ni sabemos, tenemos que saber cómo es el otro, a qué distancia la vamos a hacer, por qué está contaminado, está encamisado, no está encamisado, a qué profundidad está. Y bueno, ahora está en esa situación, está stand-up. Entonces dijimos, no es la primera vez que lo hacemos, pero bueno, hace un tiempo, convocar a las instituciones que deberían comprometerse y tienen responsabilidad en esto, que son Consejo Escolar, que mira para otro lado, y casi que le impidió durante un tiempo al Grupo Aguas extraer las muestras de las escuelas. Policía Ecológica, los gremios docentes, Obras Sanitarias, la Autoridad del Agua, la Defensoría del Pueblo, deberían estar. Hicimos una convocatoria a todos los concejales y consejeros escolares, a los gremios, y el otro día dijimos, bueno, convoquémoslos de vuelta, que se hagan responsables, exijámosle lo que tienen que hacer, porque ese sigue con los pozos ahí, stand-by. Y faltaron muchos, como era de esperar, faltaron los primeros. Solamente vino un par de gremios, los representantes de un concejal y Obras Sanitarias, que Obras Sanitarias siempre como que se opone
como que minimizan los resultados del Grupo Aguas, que ha hecho análisis previos, pero con un protocolo viejo, donde no busca los productos que se usan ahora, como glifosato. Así que, bueno, medio que siempre está un poco en contra. En la Escuela 51, todavía, después de 11 años, ya creo que lo dije, Obra Sanitaria que sigue llevando el agua, por orden de la Justicia Federal. Bueno, estamos en esta lucha, seguimos haciendo denuncias nuevas, cada vez encontramos como un resquicio más para meternos. El otro día hubo una audiencia, casi se lleva a juicio a un productor que fumigó en un barrio que también hay jardines y escuelas al lado. Bueno, es una desidia, como calculo yo, que debe ser en todo el territorio de la provincia y de Argentina. Pero bueno, acá estamos luchándola. Yo estoy en Paren de Fumigarnos de hace muchos años, incluso de antes de estas denuncias, y nos estamos articulando con otros espacios como Grupo Aguas de hace mucho tiempo y otros grupos más. Eso es positivo. Si miramos lo que hemos recorrido, el camino que hemos recorrido es muchísimo. Se ha instalado el tema acá, como no antes, en los medios. De hecho, la justicia nos dio la razón en esto. Antes nos había dado también un tribunal de familia y la Corte Suprema de la provincia, la Suprema Corte, dictó una medida cautelar que no se puede fumigar a menos de 1000 metros de núcleos poblacionales. Así que, bueno, falta mucho, pero hemos hecho bastante, creo yo. No sé, Leo, si te acordás de algo más que quieras aportar o que me haya faltado a mí. No, me parece que un poco es lo que mencionaste. Creo que la justicia cada vez está un poco más implicada en esta situación. Pero bueno, en realidad es porque hay gente detrás que está empujando estos procesos. En términos generales, así como lo entiendo yo, porque hay organizaciones asamblearias, porque hay gente que reclama y que se organiza para que esto un poco también se tome como problemática. Sí, perdón, también como grupo de Paren de Fumigarnos y de otros barrios también, porque ahora hay otros Paren de Fumigarnos de otros barrios de la misma Mar del Plata. Tenemos varias causas. Una también por incumplimiento de funcionario público a un exintendente que, por supuesto, no está ahí abierta, realmente está dormida, pero bueno, hay una causa ahí. Hay otra causa por el etiquetado, que hace muchos años que la hicimos para que se etiqueten los productos que tienen transgénicos, y está la medida cautelar, esta que decimos en la Corte Suprema, que todavía está vigente, esperando que se resuelva una cuestión de fondo por una ordenanza que se aprobó hace poco, derogando la de los 1000 metros, y que nosotros creemos que es inconstitucional. Y bueno, acciones, lo último, por mi lado, para que hablen otros compañeros, es un chivo que este librito, a ver, que es de Folguera, que es un biólogo y una compañera, lo estamos presentando esta semana acá. El jueves va a Balcarce, el viernes acá en Mar del Plata a las 18:30 y el sábado en Necochea. Parte de esta movida también estamos articulando con otros grupos, o sea, lo trae un grupo y le pasa al otro, che, ¿querés que vaya a Necochea, a Balcarce? Bueno, y va a ir a un par de escuelas rurales también, Guillermo y María Paula, que son los autores y que van a venir acá. Muchas gracias. Me gustaría ver si alguien tiene alguna pregunta para los compañeros antes de que Leo se retire, que se tenía que retirar en un ratito. Si alguien tiene alguna pregunta. Si no, yo le quería preguntar a Leo que cuando vi en el registro, en el mapa que construyeron de las escuelas analizadas, algunas mencionabas que se habían encontrado rastros de glifosato y AMPA y otras que no estaban muy lejos, que no se habían encontrado. No sé si ustedes tienen alguna teoría sobre eso en relación a cuándo es detectable o no, y también si quieren comentar que a pesar de no encontrarse en un análisis, que igual se encuentra en riesgo, ¿no?, el agua de esas instituciones educativas. Brevemente, menciono ahí, bueno, la pregunta. Cuando uno hace un análisis,
es una foto de un momento específico, ¿bien? Estos contaminantes, sobre todo estando a nivel de traza, digamos, en muy bajas concentraciones en términos generales, comparado con otros parámetros que se pudieran analizar para hablar de calidad de agua, presentan fluctuaciones en el ambiente, porque los regímenes de lluvias cambian, el nivel de la profundidad de la capa subterránea va cambiando con esos regímenes de lluvia, los momentos de aplicación no son todos los mismos en todo el año. Hay procesos de degradación, de retención que pueden afectar los niveles en el ambiente de estos contaminantes. Entonces, no es algo, digamos, lineal en el territorio que yo lo encuentro en un lugar y tiene que estar al lado, ¿no? Al lado, digo, en una perforación que esté de 50 a 100 metros. Además, estamos hablando de que por ahí estos contaminantes se miden en concentraciones bajas, entonces puede ser que estén, pero quizás no sean detectados a la concentración que uno lo está midiendo, ¿bien? En otras perforaciones. Entonces, lo que es recomendable, en principio, nosotros pudimos analizar solamente un plaguicida y el derivado, el metabolito que vendría a ser el AMPA dentro de lo que serían los agroquímicos, pero sería primero recomendable, para poder conocer cuál es el estado efectivo de esas perforaciones a lo largo del tiempo, si es que fuera posible, es analizar con alguna periodicidad estas perforaciones y por otro lado ampliar el número de plaguicidas para que se puedan analizar otros que también están siendo utilizados en la zona. Que se haya detectado ya en el agua subterránea estos plaguicidas o el glifosato en particular, ya habla de que el agua subterránea está siendo contaminada. Ya es un problema que hay que tener en cuenta. Bien. Lo que no quiere decir es que vos vayas mañana de vuelta y mides el mismo pozo dentro de un mes y tengan los mismos niveles. Bien, pueden aumentar o pueden bajar. ¿Sí? Es como si uno se va a hacer un análisis de sangre. Por ahí te vas a hacer un análisis de sangre porque estuviste comiendo frito, te da un poco de colesterol alto, pero después va a los 2 meses y se te acomodó. Bien. Entonces, un poco la idea es que si la actividad productiva se está sosteniendo bajo esta forma de producir alimentos, que es con un gran uso de agroquímicos y de plaguicidas en términos generales, es de esperar que la calidad del agua subterránea empeore con el tiempo, no mejore. Bien. Lo que no quiere decir es que un resultado que uno genera en un determinado momento es algo estático. ¿Sí? No sé si me expliqué. Sí, gracias. Pero bueno, sería importante que por ahí las instituciones puedan ser relevadas con alguna periodicidad, sobre todo por entes públicos que tengan los límites de medición adecuados para poder detectarlos ambientalmente en los niveles que se suelen estar. Claro. Y con respecto a eso, le quería preguntar a Jorge, en concreto, también porque hay gente que se sumó mientras estaban ustedes hablando, en concreto, el día de hoy, de todas las escuelas relevadas en el partido de General Pueyrredón, hay una que recibe agua potable y es por una sentencia anterior, ¿no? Sí, perdón que justo estaba comiendo, pero la escuela 8, donde los padres juntaron dinero y querían hacer un pozo y ahora está en stand-by, como dije hoy, le aporta el agua a la cooperativa de Sierra de los Padres, pero que es privado. Lo hace de onda, no debería hacerlo, no le corresponde. Pero bueno, es la que le lleva el agua todas las semanas también, a la escuela 8. Las demás creo que siguen tomando el agua de la canilla, porque según obras sanitarias, con los parámetros que ellos miden, ya estaban bien, era bacteriológico, se habían limpiado los tanques, etcétera, etcétera, etcétera. Como dice Leo hoy, Obras Sanitarias negaba que hubiese, con un protocolo viejo hacia los análisis, pero bueno, ahora lo que dice es que no llegan a los índices permitidos. Están reconociendo que ahora, como dice Leo, están presentes. Un poco más, un poco menos, mañana o pasado, pero la actividad continúa y seguro que se contaminan mucho más. La laguna está contaminada. Gracias. Acá hay una pregunta de Angélica, no sé si Angélica querés activarte, si podés activarte el micrófono o si no la leo.
Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Angélica de Marcos Paz, secretaria general de SUTEBA. Quería consultarles si habían ido en algún momento con los resultados de sus estudios a la autoridad provincial, al ADA, la Autoridad del Agua, y si habían tenido algún tipo de, o qué tipo de respuestas tuvieron. Sí, mirá, el otro día cuando hicimos la reunión convocando a todos los sectores, se convocó a la Autoridad del Agua, pero en Mar del Plata está céfala, no tiene autoridad, así que no aparecieron. Pero no hemos recurrido de otra forma ya a Buenos Aires, La Plata, no sé dónde está, todavía. Gracias. Bueno, si no hay una pregunta para los compañeros, podemos pasar a Luciana, que está presente también. Luciana, ¿te querés presentar vos mejor? Hola a todos, todas y todes. Yo soy Luciana Manildo, soy socióloga, soy investigadora docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento e integro el equipo de investigación y extensión en salud colectiva y ambiente. Y para contar hoy un poco el caso de Marcos Paz, estoy yo en representación del equipo, que integrado por un montón de compañeros y compañeras de la universidad, tanto investigadores docentes como estudiantes y graduados, y está también Angélica, no sé si Pablo también pudo sumarse, que son miembros de la asamblea. Bueno, Angélica recién ya se presentó, son amparistas, han sido parte fundamental en todo el proceso de trabajo que vamos a compartir ahora. No sé si quieren ya que empiece a contar un poco del proceso. Dale, sí. ¿Ah? Bueno, un poco ya les conté quiénes somos y muy brevemente les cuento cuál es la dinámica de trabajo de nuestro equipo. Como les decía, un equipo multidisciplinario, está formado por ecólogos, sociólogos, politólogos, de múltiples disciplinas, trabajadores sociales, trabajadores de otras ramas del campo de la salud, con la intención de, desde un enfoque transdisciplinar, mirar problemáticas complejas en lugar de viviseccionarlas en pedacitos. Hola, sí, yo venía a opinar que las cosas están muy mal porque las cosas... Pero déjame hablar, por favor. Las cosas esas no se pueden hacer porque mi colegio está muy mal. Por favor, ahí lo silencié, pero se abre el micrófono, no sé si... Pero no sé si, me parecía que estaba pidiendo la palabra. A ver, a mí me pareció que no, pero... ¿Tienen alguna pregunta o algo? Bueno, sí, quería saber de qué es la clase porque me la mandó un amigo y yo quería opinar sobre la clase también. Si no es ninguna molestia, Hola, Joaquín. Estamos hablando sobre la contaminación del agua en las escuelas. De Exaltación, de Pilar o toda Argentina. De la provincia de Buenos Aires, de escuelas de... Mira, interesante, escucho. Bueno, genial. Ya. Acá estamos escuchando a Luciana, después tenés alguna pregunta. Dale, muchísimas gracias. Bueno, entonces, como les decía, nuestro equipo trabaja a partir de demandas concretas de actores territoriales que están organizados y que están en un proceso de problematización de dinámicas productivas que ocurren en sus territorios. En particular, la idea hoy es contarles un poco del caso de Marcos Paz, con quienes estamos trabajando desde 2021, en un proceso, bueno, que ha tenido múltiples etapas, y que
para nosotras también planteó un proceso de aprendizaje muy significativo, porque ciertamente nuestro foco principal de trabajo desde hace muchos años es digamos, las problemáticas derivadas del uso de agrotóxicos, tanto en el ambiente como en la salud. Sin embargo, en el Marcos Paz, pero como ocurre probablemente en la mayor parte de los territorios, la problemática de los agrotóxicos no está aislada, sino que interactúa con otras múltiples problemáticas ambientales problemáticas ambientales derivadas de prácticas productivas que tienen incidencia en la salud de la población y en la calidad del ambiente. Entre ellas, un incinerador de residuos peligrosos que lleva siendo denunciado por la comunidad más de 3 décadas, una megagranja porcina que se instaló con una cantidad de certificaciones de procesamiento de efluentes, de calidad ambiental, una cosa ejemplar, y que en la práctica hace irrespirable el aire para quienes viven cerca de allí. Una fábrica de plásticos, una cantidad de instalaciones avícolas que confluyen en una cantidad de problemáticas que necesitábamos mirar también de manera general, ¿no? De manera compleja. Bueno, entonces, en ese sentido, nuestra primera tarea fue comprender la problemática en el territorio, y en esa medida hicimos una serie de recorridos colectivos, primero virtuales y después virtuales porque era lo que podíamos en el contexto de del último tramo de la pandemia. Apenas fue posible retornar a la presencialidad, empezamos a hacer una serie de recorridos colectivos para identificar las distintas problemáticas en el territorio, y empezamos a darnos una serie de espacios de trabajo para comprender el mapa de actores con quienes pensábamos que podíamos articular, a quienes queríamos interpelar, con quienes pensábamos que podíamos trabajar colectivamente, para poder situarnos en el contexto, en la situación y en la problemática. A partir de allí hicimos una serie de talleres de mapeo colectivo que nos permitieron empezar a pensar dos cosas fundamentales. La primera, puntos muestrales para tomar muestras de suelo y agua, y a partir de allí pensar qué queríamos mostrar en esas muestras que íbamos a tomar, qué determinaciones íbamos a hacer. Y en segundo lugar, empezar a avanzar hacia un relevamiento sanitario que nos permitiera contrastar la calidad del ambiente con el estado de salud de la población. Todo ese proceso llevó una cantidad de encuentros de trabajo para pensar esto que decía primero en relación con el muestreo en medio físico, dónde y qué mirar. Y luego, qué variables íbamos a relevar en relación con la salud, cómo iba a ser la herramienta de relevamiento, capacitarnos colectivamente para esa instancia de salida al territorio, para el encuentro casa por casa, para poder construir toda la visibilización previa que nos permitiera llegar a esa instancia de trabajo colectivo. Todo ese proceso se desarrolló entre 2021 y 2022. El primer muestreo se hizo a mediados de 2022, y ahora, si me dejan, comparto un cachito para mostrarles un poco qué hicimos y dónde. No estoy pudiendo compartir. ¿Por qué puede ser? ¿No te autoriza? Qué raro. A ver. No, está como... Estoy con los controles, pero deberías estar habilitada. Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho perfecto. Me tildó completamente la compu. No, se escucha bien. Parece que está hermoso. Bueno, si me escuchan, mientras se destilda, voy hablando. Lo que hicimos fue tomar muestras de suelo y de agua en 5 escuelas rurales de Marcos Paz, ahí va, a ver si se digna. Bueno, no, está súper mega tildada. Capaz que si te sacas un ratito tu video y después te volvés.
Puede ser, porque estoy con una pésima conexión hoy. A Claro, ver. sí, la Ahí va. Vuelvo a probar. Muy bien. No, se volvió a tildar. Ahí va. A ver si pruebo así. Perdonen que comparto pantalla completa, pero no me dejaba otra opción. Ahí se ve. Sí, ahí se está empezando a compartir. Voy a hacer un salto cuántico en la presentación para ir rapidito al hueso. Bueno, aquí están referenciados los puntos muestrales, ¿sí? Las escuelas, y además, o sea, están marcados con rombitos amarillos los puntos productivos cercanos, con círculos verdes con un icono, los puntos productivos agrícolas, tanto cooperativas agroecológicas como campos de producción tradicional, y otras actividades, además de estar marcados, como decía, las escuelas, los puntos relevados, los puntos productivos relevados, el punto que tomamos como caso control, que era la sede de SUTEBA Marcos, porque como estaba en el casco del pueblo, tiene acceso a provisión de agua por la red de ABSA. Entonces ya no era un pozo de bombeo, sino que era parte del agua, era un punto con agua de red. Suponíamos que el agua de red iba a cumplir los estándares de calidad que establece el Código Alimentario Nacional, pero tuvimos unas cuantas sorpresas en ese sentido. Y por último, los dos puntitos celestes, A1 y A2, son arroyos, ¿sí? Puntos de agua superficial, donde también tomamos muestras de agua en función de todo ese proceso previo de trabajo para la identificación de los puntos, aunque estaba contemplado tomar muestras en cursos de agua superficial. Bueno, ¿qué encontramos? Bueno, en todas las muestras de agua encontramos presencia de agrotóxicos. En cantidades relativamente menores, como ya explicaba recién Leo, en el agua buena parte de los agrotóxicos tienen baja persistencia. Entonces, estaban presentes, pero en cantidades relativamente bajas, sea con cantidades mensurables muy bajas o detectables pero no cuantificables, que quiere decir que están pero no sabemos cuánto. ¿Por qué? Porque esa cantidad está por debajo. En ese sentido fue muy importante la contrastación de muestras de agua y suelo, porque en suelo estos agrotóxicos sí tienen una persistencia mucho más perdurable, y es entonces estos agrotóxicos que en agua aparecían como detectables no cuantificables en su mayoría, en suelo estaban en cantidades bien significativas, ¿sí? Lo que nos estaba hablando de la interacción entre estos agrotóxicos con el medio. Decía que en todas las muestras de agua correspondientes, en particular a las escuelas y en todas las muestras en general, encontramos aproximadamente 9 agrotóxicos distintos, aunque no estaban todos en todas las muestras. El agrotóxico que estaba presente en todas las muestras era la atracina, ¿sí? Que tiene una interacción, al igual que en glifosato, muy significativas en términos de sus efectos en la salud con el arsénico, que es el otro indicador que miramos en Marcos Paz, ¿sí? O sea, toda la región noroeste de la provincia de Buenos Aires tiene un problema muy significativo de hidroarsenicismo, y los hallazgos son consistentes con esta problemática, pero dejan algunas preguntas adicionales. Paso rapidito. Entonces, pasando en limpio lo que decía recién, esto es parte de una campaña que hicimos para el Festival del Día de la Primavera del año pasado. Siempre es lindo repartir buenas noticias, ¿verdad? Efectivamente,
en todas las escuelas y en el punto de referencia urbano, que era la sede de SUTEBA, encontramos agrotóxicos en todas las muestras, y solo en una de las muestras, que era la que correspondía a la Escuela Agraria de Marcos Paz, uno de los puntos de muestreo rurales, no habíamos encontrado niveles preocupantes de arsénico. Ese dato ya nos quedó viejo porque este año replicamos el muestreo de agua en esa escuela y efectivamente ya los datos son consistentes con los de todas las demás escuelas que muestreamos en esa primera oportunidad. Acá este E1, ¿sí?, donde aparece el nivel de arsénico muy bajo, es el que les decía recién que ya nos cambió el panorama, ¿no? Entonces, fíjense, las barras rojas son los niveles de arsénico permitidos por el Código Alimentario Nacional. Como algunos seguramente ya saben, la legislación provincial adapta la norma a la realidad existente y no resuelve la realidad para que respete los estándares nacionales e internacionales. Por eso la ley provincial es mucho más permisiva en términos de el umbral tolerado en la presencia de arsénico en el agua para consumo humano. La barra azul son los datos efectivamente encontrados. Entonces, E1 era la única que quedaba entonces por debajo, pero todas las otras estaban por encima, ¿sí?, de lo que define el Código Alimentario Nacional. No me voy a detener acá. Bueno, aquí los barros, después si quieren les cuento un poco más sobre la encuesta de salud, que cabe señalar que este año estamos repitiéndola, de hecho la repetimos, una versión un poco más acotada, pero que nos permite comparar datos. En particular, replicamos la encuesta en las escuelas en las cuales habíamos tomado muestras, para poder referir específicamente a la población que compone la comunidad educativa de estas escuelas. Bueno, efectivamente, bueno, aquí tenemos un poco más detallados los datos de qué se encontró. Fíjense que donde dice DNC son los datos de los plaguicidas, los agrotóxicos encontrados, en cantidades que no pueden ser mensuradas en función del método usado para procesar las muestras. Aquí los datos de arsénico, fíjense que nos vamos a detener un segundo en la muestra de SUTEBA. ¿Se acuerdan que yo les decía que como se trata de agua de red, debería ser agua que cumpla con los estándares del Código Alimentario Nacional? Bueno, ya ven que, al igual que una de las escuelas, que no casualmente está muy próxima a un campo que se fumiga permanentemente y que está justo en el borde del umbral que establece la ordenanza vigente de protección, que protege las escuelas rurales de las fumigaciones, y había sido fumigada muy recientemente, de hecho, dentro de las 48 horas antes de que tomemos la muestra. Bueno, en el caso de SUTEBA, los datos son compatibles con los de esta escuela que está muy cerca de un punto de fumigación, ¿no? Esto que decía antes Leo, de que las muestras son una fotografía y que después esa fotografía habría que inscribirla en un proceso, ¿no? Bueno, aquí los resultados de las muestras de agua superficial, y aquí lo que les decía recién del campo fumigado. No es casual que hayamos tenido presencia más marcada de plaguicidas y de agrotóxicos en general en una de las escuelas, cuando en uno de los campos, que yo les decía recién era el C2, había sido fumigado en los días previos a nuestra visita. Bueno, vuelo muy rápidamente con esto, quería mostrarles algo más. Déjenme, acá. Bueno, ¿qué estamos haciendo a partir de estos resultados? Desde el equipo de investigación tenemos un compromiso con las comunidades que nos convocan, que tiene varias partes. La primera es que los resultados son de la comunidad, y solo la comunidad
puede tomar decisiones respecto de qué hacer a partir de esos resultados. Nuestro compromiso es acompañarles en las decisiones que vayan tomando. Entonces, en el marco de los proyectos que veníamos desarrollando con Marcos Paz, estamos desarrollando acciones que son de naturaleza pedagógica. Empezamos a construir secuencias didácticas, dispositivos lúdicos y una serie de herramientas que permiten comunicar esos resultados a distintos actores. La vía sindical, bueno, en la articulación que propone el proyecto está SUTEBA, entonces tuvimos varios encuentros con delegades para discutir la problemática. El laburo territorial que permitió, bueno, generar instancias de socialización, de comunicación, digamos, de comunicación más amplia de los resultados y ya no solo a los actores que habían promovido la articulación con la universidad y la continuidad de la investigación. Hay una pata más, que es la pata judicial, que esa fue una decisión que tomaron los vecinos, no la incluimos acá, simplemente porque nosotros como equipo de investigación no la promovemos, pero sí la acompañamos activamente. Cuando la comunidad tomó la decisión de judicializar los resultados que habíamos encontrado, por supuesto, a partir de allí nos pusimos a disposición para acompañar ese proceso. Esa presentación judicial se hizo a mediados del año pasado. Esperen que dejo de compartir y vuelvo. Cierro. Dejo de compartir. Ahí estoy. Se hizo a mediados del año pasado, tuvimos un primer fallo en octubre del año pasado y ya ahora está en una segunda o tercera instancia. Le paso la posta a Angélica, perdonen que volé como loca, después si quieren que profundicemos en algo, vuelvo. Muchas gracias, Luciana. Yo te quería hacer una preguntita, más que nada para ampliar. No sé si están todos familiarizados con el concepto de sinergia o potenciación, que me parece que está bueno explicarlo. Es un temón, porque en realidad cuando se hace la evaluación de la supuesta inocuidad, ¿no?, de los agrotóxicos, muchos de los que estamos mencionando, por eso la cuestión de la interpretación de los resultados es clave. Si nosotros tenemos que el glifosato sigue teniendo etiqueta verde, es decir, que es inocuo en teoría para la salud y el ambiente, no importa en teoría cuánto glifosato encontremos, porque en realidad desde el punto de vista normativo, técnico, es inocuo, ¿no? Entonces la discusión va por otros carriles. Entonces la primera cuestión es entender cómo se determinan estas categorizaciones. Bueno, lo que se mide es el principio activo, que se evalúa de manera aislada, cuando en realidad cuando se usa con un montón de coadyuvantes y otros componentes, además de que interactúa en el ambiente con otro montón de factores, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. El criterio de dosis letal 50 supone que se puede aprobar un compuesto o estos principios activos que se están evaluando cuando, o en dosis menores, a aquella que hace que la mitad de una población que se expone a ese compuesto sobrevive, ¿no? Pero eso lo que supone es que todos los organismos que se exponen a un compuesto son equivalentes entre sí, ¿sí? O sea, el principio de equivalencia orgánica. Se supone que todos los cuerpos, todos los individuos, todas las plantas, todos los animales responden de la misma manera. Y esto es una falsedad absoluta. El tercer punto, que es puntualmente el que vos me preguntabas, Rosario, tiene que ver con la interacción. Decía, cada agrotóxico se evalúa solo el principio activo y aislado, pero en la práctica interactúan con otros compuestos. Entonces, si yo miro solamente qué pasa con el arsénico, tengo solamente una parte de la explicación, porque el arsénico interactúa con el glifosato y no tienen solo efectos separados. Juntos son dinamita. Digamos, hay dos combinatorias. Por supuesto, todas son complejas, pero hay dos que son especialmente preocupantes. Atracina, arsénico, glifosato, arsénico. Todas ellas potencian los efectos adversos
en el ambiente y sobre todas las cosas en la salud de quienes son expuestos a estos dos compuestos de manera simultánea. Y algo que debe decirse es que el glifosato, entre sus coadyuvantes, tiene componentes relacionados con el arsénico. Perdón si no lo digo de una manera muy técnica, pero trato de explicarlo de la manera más amable para la comprensión. Pero digo, el mismo uso de glifosato es un uso de arsénico. Entonces ya no hablamos solo del arsénico natural presente, ¿sí?, en el acuífero, sino que estamos hablando de un componente adicional de arsénico que además nos explica estos niveles más altos que encontramos en los territorios. Y sobre todo en los cursos de agua superficial, porque si es el arsénico natural, solamente deberíamos encontrar volúmenes más o menos similares. Si encontramos niveles muchísimo más altos en los cursos de agua superficial, algo está aportando arsénico adicional a ese curso de agua. No sé si respondí la pregunta. Sí, clarísimo. Para mí clarísimo. Angélica. Una pregunta Sí. ¿te puedo hacer? Sí, sí. Te pongo un ejemplo. Yo estoy en un consejo escolar, soy del partido del Coronel Dorrego, donde los niveles de arsénico son muy altos ya de por sí en el agua corriente común, por eso tomamos agua de bidones desde una planta de ósmosis que se implementó desde el municipio. Tenemos escuelas rurales donde llevamos esos bidones. En esas escuelas rurales ahora se están comprando plantas de ósmosis para poder implementar en las propias escuelas y dejar ese traslado de bidones. Lo que dichas plantas, si solamente van a trabajar sobre el arsénico, no serían las óptimas, digamos, en las condiciones para procesar todo lo otro que viene contaminando el agua. No sé si se entendió lo que quería preguntar. A mí se me entrecortó toda la última parte. Bien. Hola, ¿ahí se escucha mejor? Sí, mucho mejor. Ah, bien. Lo que no sé si se entendió lo de que acá tenemos altos niveles de arsénico ya de por sí en la población. Tenemos muchas escuelas rurales que se traslada los bidones porque se implementó desde el municipio una planta de ósmosis para el consumo de la población, ¿verdad? Donde se van a buscar los bidones y todo el mundo consume agua en bidones. Tenemos muchas escuelas rurales, yo estoy en un consejo escolar donde se traslada hacia agua en bidones. Y ahora se empezó a implementar que vamos a comprar plantas de ósmosis para las escuelas rurales. Digamos que más que nada se está implementando por el tema del arsénico. Ahora, esto que vos explicabas, que es mucho más grave, el arsénico complementado con otro tipo de agroquímicos, no serían aptas una planta de ósmosis común para filtrar todos estos otros procesos. Mirá, yo no soy experta en ese proceso en particular, pero por lo que estuvimos mirando, depende de las capacidades de cada planta. Algunas pueden filtrar en simultáneo trazas de plaguicida. Yo te diría que el mayor de los problemas ahí es que una cosa es tener una planta que está filtrando el arsénico natural del ambiente y otra cosa es que vos estés filtrando por un lado y estés añadiendo al ambiente arsénico por otros. Digo, yo mencioné en particular el uso de arsénico como uno de los componentes para la formulación del glifosato en la instancia de aplicación. Pero hay otro montón. Digo, venimos explorando, por ejemplo, contaminantes emergentes como antibióticos para la cría de ganado, sobre todo porcino y para la producción avícola. Venimos explorando estimuladores de crecimiento que se usan de manera además bastante poco regulada, que son grandes aportadores de arsénico al ambiente. Entonces, en realidad, si nosotros ya tenemos un problema que es de origen natural,
agregarle a ese problema, que de por sí ya es complejo y de difícil resolución, porque lo cierto es que las plantas de ósmosis inversa tienen una capacidad limitada de generación de agua o de filtración de agua. Por eso se plantea que debería ser lo ideal una doble red, ¿no? Una red filtrada por ósmosis inversa para el consumo humano y mantener una red para otros usos, ¿sí? Que garanticen la provisión de agua en cantidad necesaria para todos los usos cotidianos, digamos. Pero para mí la principal cuestión es que le estamos sumando esto que es tan difícil de filtrar, mientras intentamos filtrarlo por otro lado con recursos insuficientes, ¿no? Entonces la discusión es, bueno, cómo disminuimos el componente de arsénico en el ambiente. Después lo otro es más técnico. Habría que ver qué capacidades de filtrado. Hay unas plantas de ósmosis inversa que filtran en simultáneo agrotóxicos. Y otra pregunta ahí que empezó a surgir más recientemente es qué se hace con todos esos desechos de filtrado de las plantas de ósmosis inversa. ¿Cómo se tratan? Que es una pregunta que tiene poca respuesta por el momento. Bárbaro. Gracias. Sí, ¿alguien más quiere tomar la palabra? ¿Lo puedo hacer? Si no hay más preguntas por la presentación de Luciana, bueno, aporto un poco el dato, no tan científico, pero sí organizado, que llevamos adelante. Bueno, yo soy Angélica, secretaria general del SUTEBA Marcos Paz. Marcos Paz es un distrito del conurbano, pero que tiene un amplio desarrollo productivo rural. Nosotros como sindicato tuvimos la posibilidad de facilitar la toma de muestras en las escuelas, ya que habían intentado por las vías de consejo escolar y por las vías de las jefaturas distritales hacer la toma de muestras desde la facultad, mejor dicho, desde el proyecto de investigación, y no habían obtenido resultados. Así que acompañamos ese proceso porque veníamos interviniendo ya como parte de la asamblea en otras cuestiones ambientales, como bien describió Luciana, que vivimos en Marcos Paz. Luchamos por la erradicación del incinerador, un incinerador tóxico que está en una zona urbanizada, pero no debería estar en ningún lado. Y además habíamos conseguido desde la asamblea y con participación de SUTEBA, la prohibición de fumigaciones en cercanía de escuelas rurales, que si bien estaba desde la normativa, está ordenado por ordenanzas, es bastante difícil de hacerlo cumplir si no está detrás una organización que denuncie constantemente que hay presencia del mosquito fumigando. Por más que en el distrito se formó un consejo de asesoría sobre agroecología, en función de cómo deberían ser los protocolos de aviso, cuáles serían las condiciones que deberían tener de prevención los aplicadores, en qué días y en qué momentos climáticos deberían aplicarse, pero esto no se está cumpliendo. Entonces es necesario una activación organizada de los vecinos que en contacto con productores, con docentes de escuela, y bueno, con la vinculación en distintos organismos, hacen continuamente denuncias respecto de que se vulneran esas franjas de prohibición de fumigar. En esta línea, los asambleístas buscábamos organizaciones en las cuales conectarnos y bueno, surgió esta conexión que, como bien explicó Luciana, tuvo un proceso de orden de primero ponernos de acuerdo de cómo íbamos a llevar adelante los procesos organizativos, después la movilización social, después respecto de en qué consistía esta presentación, y después la definición de hacer una presentación, después de socializarlo en distintos organismos, actividades en las plazas, actividades de publicación, conferencias de prensa, reuniones de delegados,
Bueno, también pudimos lograr en el ámbito educativo, que acá hay una escuela de modalidad agraria, bueno, intervenir en el proyecto de articulación con las escuelas rurales, entonces establecer que el método de investigación que se debería trabajar, como dice la normativa, en un ámbito situado y con la problemática real, pudiera apoyarse en la oferta del recursero pedagógico que brindaron las chicas de la Universidad de Sarmiento. Pero por otro lado, se decidió hacer una presentación con amparistas, donde SUTEBA forma parte de esos amparistas junto a otros, hay productores agropecuarios, productores agroecológicos, vecinos, docentes, familias en general, que hacen una presentación. La hacemos en el Tribunal de Mercedes, que es el que nos corresponde por jurisdicción. Ese juez hace lugar, porque hay intervención de niños, niñes en la presentación, entonces como es un tribunal de garantías, hace lugar y en primera instancia dice que dictamina, algo que me suena muy familiar por lo que han contado acá, que entre APSA y el municipio deberían aportar agua apta para el consumo humano, el municipio en los lugares donde AISA no llega o APSA no llega, por ejemplo, a los lugares donde no hay agua potable, y sí en los lugares de potabilidad, es decir, en todo el pueblo distribuir puntos de agua saludable o agua apta para consumo. Esto lo digo así a grandes rasgos, esto es recurrido, es generada una presentación por parte de ambos organismos que fueron increpados para la modificación de la situación, es decir, el municipio y la empresa proveedora de agua, que es parte de la provincia de Buenos Aires, porque es una empresa con fondos públicos, hacen que se cambie el lugar, primero se lo quiere recusar al juez, bueno, por artimañas legales que no estoy apta para explicar claramente, se termina en el juzgado número 8 del juez Rodríguez, que es un juez que, bueno, que lamentablemente cajonea literalmente todas las causas que le llegan. Pero en este caso no pudo hacer un cajoneo así directo, porque hubieron presentaciones desde otros organismos, como organismos de niñez y otros organismos que hacen que sí o sí tengan que intervenir. Ahora lo que estamos intentando, nosotros tenemos una audiencia, calculamos entre 15 y 20 días, en el juzgado de Morón, que es el nuevo juzgado en el que está. Me quiero referir a que hubo una apelación, una Cámara de Casación que ratificó en la primera instancia lo que decía el juez de Mercedes. Por lo tanto, esta sería una última apelación. Y la intención es, como nosotros estamos en la cuenca de la Kumar, o sea, en la cuenca en Matanza de Riachuelo, es juntarnos con otras organizaciones que estén dentro de esa cuenca y que estén vinculadas al caso Mendoza o a los casos que tienen que ver con la contaminación que se vienen desarrollando ahí, para generar una causa común, ya que el juez que atiende la causa que nos toca, que nosotros generamos, es el mismo que ya dijo alguna vez que deberían proveerse de bidones de agua a las escuelas hace más de 20 años y todavía no se hace. O sea, que estaba dormida hasta que nosotros, bueno, ahora somos como una alarma, porque no puede ser que esta causa esté en las condiciones que está. Bueno, para ser breve, la intención era presentarnos y ver de qué manera acompañar esto. La situación del agua es muy delicada. Por otro lado, a mí me toca trabajar en otras zonas, como Exaltación de la Cruz, Campana, Zárate, donde la autoridad del agua, por eso preguntaba, en algunos distritos ha obligado a los consejos escolares a proveer de agua potable o de bombas de ósmosis inversa. Pero más que con la provisión del agua y con esta situación que tiene que ver con cómo generamos esta remediación inmediata, tiene que ver con el dejar de fumigar, porque es lo que está generando esta contaminación constante. Bueno, nada. Si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias, Angélica. Muy bueno todo lo que nos contaste.
sé si hay personas que levantaron la mano por mí, abro el micrófono directamente. Leo, ahí estás, te vemos. Buenas, ¿cómo están? Bueno, acá estamos desde la cursada. Mil gracias por estar a ambos grupos, incluyendo los equipos de universidad, pero toda la gente que está en lucha organizada. Yo tenía dos cuestiones. Una, preguntar, ya que somos trabajadores, trabajadoras de la educación en varios casos de quienes estamos acá presentes, sobre un concepto que venimos trabajando acá en el curso de seguridad, higiene y protección ambiental, que tiene que ver con las condiciones y el ambiente de trabajo. Yo les preguntaba la semana pasada acá a mis estudiantes, tomando un texto, ¿qué sería un ambiente de trabajo digno o cuáles serían las condiciones de trabajo digno? Y creo, bueno, que acá podrían comentar a ver qué opinan, más que todo quienes tienen práctica sindical. Hay gente de Córdoba, gente de Marcos Paz, bueno, podrían comentar quien quiera tomar la palabra al respecto. Y la otra, por lo que recién decías, Angélica, que acá en Exaltación de la Cruz, y será materia para charlarlo en otra ocasión, ni siquiera han reconocido los análisis de agua. Después de tener los análisis de agua de la escuela, directamente lo que hicieron fue hacer un contraanálisis donde no incluía agrotóxicos y como le da una rayita menos el arsénico, habilitaron el agua en una semana y desde ahí estamos tomando el agua esa en la escuela, con agrotóxicos y con arsénico casi 5 veces superior a lo que permite el Código Alimentario Argentino. Así que bueno, eso comentarlo, en otra ocasión seguramente lo invitaremos de vuelta a la gente de la UNCS y lo volveremos a conversar, pero bueno, me quedé con eso de pensar también las condiciones laborales en este sentido. Gracias. Bueno, el tema de los agrotóxicos, lamentablemente, está muy poco difundido, porque yo converso con médicos o con personas, con universitarios, con vecinos, con familiares, y se quedan sorprendidos cuando uno empieza a contar acerca de la problemática de los agrotóxicos. Yo vivo en el Gran La Plata. Nosotros tratamos de consumir verduras no fumigadas, verduras agroecológicas y demás. Pero a mí me miran como que soy un bicho raro, que ay, qué mujer extraña esta que se le ocurre comprar verdura que es agroecológica, como, qué sé yo, somos como seres extraños, ¿no? Entonces, pero a mí me sorprende el descreimiento del significado y de la gravedad de la exposición al agrotóxico que tenemos como país, porque es el país más fumigado, sobre todo toda la zona del sur de la provincia, bueno, que ya ustedes lo saben, no voy a explicar yo lo que ustedes lo están viviendo. El otro tema que quería después quedar en contacto con algunos de ustedes es porque nosotros colaboramos con un grupo de voluntarios que van al impenetrable y allí tienen dificultades con el arsénico. Entonces, me gustaría saber la accesibilidad a los filtros de ósmosis inversa, los costos y demás, qué posibilidades tienen esos pueblos de impenetrable, ya que el agua invariablemente está contaminada con arsénico. Después me gustaría poder tener contacto con alguno de ustedes o con los investigadores para ver la accesibilidad, la posibilidad de la compra, porque el Estado no se va a ocupar de hacerlo, que sea a través de voluntarias, ONG y demás. Gracias. Gustavo Cedrón tenía la mano levantada. No sé si tiene una pregunta. ¿Estás, Gustavo? ¿Querés habilitar el micrófono? Si podés.
Ahí puso que van un ratito. Yo no sé quién es de Córdoba que podría tener una acción gremial si quiere hablar o yo puedo empezar a responder la pregunta de Leo. Sí, Angélica, adelante. Sí, sí. Bueno, nosotros cuando empezamos con este trabajo, una de lo primero que preguntamos es como sindicato qué injerencia tendríamos fundamentalmente dentro del cuerpo de delegados. Y lo primero que quisimos ordenar es justamente las condiciones laborales, las condiciones de salud en donde los docentes desarrollamos las actividades escolares, las actividades de trabajo. No solamente los docentes, sino que los docentes nunca actuamos solos, sino que actuamos con un grupo de estudiantes, con un grupo de pares, con la comunidad educativa. En principio, los docentes que estén sometidos, igual que a sus estudiantes, a fumigaciones, cuando estén en el ámbito escolar, están vulnerando sus derechos de salud abiertamente. Primero, legales, porque hay ordenanzas que impiden esa fumigación, pero lamentablemente nosotros en Marcos Paz hemos tenido reiteradas denuncias de donde están, por ejemplo, en jardines de infantes, en escuelas primarias del ámbito rural, que mientras estaban en clase, o sea, estaban dictando clase, o sea, estaba el grupo de alumnos, estudiantes y el grupo de docentes fueron fumigados tranquilamente. Entonces, nuestra tarea es primero determinar que las condiciones de trabajo de todos los trabajadores deben ser seguras en cuanto a la salud, en cuanto a las condiciones permanentes y en el tiempo de esas condiciones de salud, en cuanto a la infraestructura, al agua, a la luz. Hay 12 puntos de habitabilidad que tienen que ver con cómo deberían estar las condiciones para considerarse seguras en el ámbito escolar. Entonces, como sindicato, estamos entendiendo que en el ámbito rural, además, hay que incorporarle la cuestión ambiental, porque no podemos desarrollar las actividades si nosotros todos los días vamos a desarrollar nuestras actividades laborales. Y estoy corriendo de este lugar a los estudiantes, que están en la misma condición que los docentes, donde vos tomás agua de la canilla contaminada, donde se elaboran los alimentos. Generalmente en nuestro distrito las escuelas rurales son todas de jornada completa, entonces tienen desayuno, almuerzo y merienda en la escuela, donde las condiciones del aire no son las saludables. Esto nosotros hemos detectado que después de las fumigaciones las docentes manifiestan ardor de garganta, carraspera, irritación en la piel, cuestiones puntuales que hacen que vean perjudicadas por una acción externa su salud. Además, hay algo que no podemos registrar todavía, pero en Marcos Paz tenemos un alto índice de enfermedades cancerígenas, explosivas y que tienen que ver con la situación ambiental. Nosotros hemos llevado adelante, lamentablemente en el último tiempo, una pérdida impresionante de docentes que trabajaban en las escuelas y que con estas enfermedades así terminales, muchas de ellas son del ámbito rural o han trabajado en algún momento en el ámbito rural. Por lo pronto, para un sindicato es fundamental las condiciones de seguridad e higiene en las que se desarrollan las actividades, tanto para ellos como para los estudiantes que comparten la tarea. Nosotros consideramos que debe ser tomado por todos los gremios como una problemática real, como una problemática a la que se enfrenta el grupo de trabajadores que trabaja en el ámbito rural, en el ámbito educativo, en el que nos corresponde a nosotros, ¿no es cierto? Pero también tendríamos que hablar con la UATRE, tendríamos que hablar con otros espacios de trabajo donde están directamente perjudicadas las personas desde el ámbito de la salud por las condiciones que se llevan la forma de producir en estos días. Nosotros, como sindicato, creemos que ese es el eje de intervención que debemos llevar adelante, proteger la salud de nuestros trabajadores en el ámbito rural y a la vez fomentar estrategias de enseñanza que generen un mundo mejor, es decir, fomentar que hay otra forma de producir, fomentar que hay otra forma del respeto hacia el otro, que no puede ser el mercado el que garantice cualquier forma de producción. Digamos que el desarrollo debe ser integral. Bueno, no sé si respondí, pero cualquier cosa me pregunta.
Bueno, ahora estoy, a ver ahí. No podía porque justo estoy grabando desde la computadora y no me dejaba hablar. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Genial. Bueno, para complementar con lo que decía recién la compañera, justo el día de ayer estuvimos realizando acá en Córdoba, yo soy Gustavo acá de Punilla, una actividad relacionada con la condición y condiciones y medio ambiente de trabajo, donde pudimos charlar algunas cosas que mencionaba la compañera con un especialista. Es un tema que no se toca mucho, que no se debate mucho en las escuelas. Yo soy trabajador de la educación y eso es un gran problema. Dialogamos, voy a mencionar algunas cositas que dialogábamos. La cuestión de la salud no se negocia, la cuestión de la salud es algo muy importante individualmente para cada trabajador, pero que se lucha colectivamente, como decía la compañera, organizadamente, con los sindicatos, con los trabajadores movilizados. La legislación es compleja, la legislación es a veces inaccesible, contradictoria, y aunque la legislación laboral debe beneficiar al trabajador, muchas veces no lo hace, y si no es la legislación, es el procedimiento. Entonces hay que tener en cuenta eso. Son algunas de las cosas que estábamos charlando el día de ayer con respecto a las condiciones de trabajo. Acá en el Valle de Punilla, bueno, ahora estamos justamente sufriendo este tema de los incendios, y hay que considerar también cómo va a quedar la cuenca. Todas las cenizas van a parar al río, ese río es donde se toma el agua, escasa cantidad de agua que podemos tener. No dudamos de que las escuelas no están en condiciones y que el agua no es potable, no solamente en las escuelas, sino en los pueblos aquí. Hay está mucho esa problemática. Así que por ahí hacer ese aporte. Estamos organizándonos acá en Córdoba como para poder aportar también a la campaña en diferentes territorios. Es una provincia grande con distintas realidades, compañeras en Río Cuarto con el tema de las fumigaciones, acá en las sierras también con los ríos contaminados, y las problemáticas ambientales que ustedes pueden observar en este momento por ahí en los medios de comunicación. Así que nos sumamos. Y como trabajadores de la educación, entendiendo que es una lucha contra las condiciones que la patronal, en nuestro caso estatal, nos quiere poner, que la cuestión de la salud es un gran negocio, y eso es un problema, que las ART son empresas, que siempre depende de la organización que hagamos en cada institución y colectivamente en cada región. Así que trabajamos para eso, para aumentar los niveles de organización, para poder lograr los avances que están teniendo, por ejemplo, lo que ustedes están mostrando allá en Buenos Aires, para dilucidar con datos y con pruebas cuál es la realidad del pueblo. Aprovecho para mencionar, en el marco de la campaña, este sábado vamos a estar hablando acá en Córdoba, allá en Córdoba capital, de lo que son las escuelas fumigadas, que hay un documental que está dando vueltas, y que va a ser muy interesante seguir ampliando la temática que estamos debatiendo hoy acá en la provincia, donde obviamente sí hay escuelas fumigadas, incluso en la zona de la sierra. Nada más, ese es el aporte. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Una cosa que preguntó Leo tenía que ver con que en Exaltación de la Cruz no se proveía de agua, y la pregunta que yo quería saber es si se había hecho, no sé cómo será ahí, si habrán hecho esta presentación a la Autoridad del Agua, que en Zárate y en Campana dio ese dictamen. No sé cómo será en Exaltación. Yo trabajo en Exaltación, pero no sé cómo será, qué presentaciones habrán hecho.
Contesto rapidito, aún no hemos hecho presentaciones, sí, Consejo Escolar tiene la información, aunque no la encuentra. Estuvimos hace poco presentando una carta de la campaña y no encuentran, necesitan que le mandemos los informes nuevamente. Así que eso, obviamente inspección está al tanto, el informe giró por todos lados, pero bueno, está ahí. Aviso de paso que en 2 minutos nos desconectamos, que ya se nos termina la hora. Digo algo rapidito y después, Pablo, te cedo, que vos todavía no interviniste, así yo circula, pero quería, antes de que se desconecten los chicos y chicas de Exaltación, decir algo a propósito de la pregunta que nos había hecho Leo en el marco de su materia. Primera cuestión, la consolidación neoliberal en la Argentina en los años 90 transformó la seguridad en el ambiente de trabajo en una timba financiera. ¿Por qué? Porque introdujo la idea de asegurar los riesgos del trabajo, de modo tal que en lugar de prevenir incidentes, genera un seguro, como cualquier otro seguro, digamos, que supone una probabilidad, un riesgo, y que en términos concretos es muy barato pagar una aseguradora, mucho más barato que prevenir riesgos generando condiciones de seguridad en los entornos de trabajo, de modo tal que los accidentes de trabajo se han multiplicado en los últimos años justamente por la desinversión en prevención, porque total después lo cubre la aseguradora, ¿no? Entonces ahí hay una primera cuestión, la aparición de las ART en escena como una forma más de incidencia al capital financiero en el nuevo modelo de desarrollo que se consolida en la Argentina a partir de los años 70 y cobra forma general a partir de los años 90. La segunda cuestión, el salario también es una cuestión clave en términos de pensar la seguridad, pero también en términos de pensar los derechos de la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque cuando nuestro salario va perdiendo capacidad adquisitiva, compramos lo más barato y no lo que quisiéramos comprar para resolver necesidades urgentes. La mayor parte de los alimentos que consumen las clases trabajadoras en la Argentina son alimentos fumigados. En nuestro país se construyó la idea del modelo sojero. ¿Para qué se usan los agrotóxicos? Para producir soja. Y eso es absolutamente falso y es una discusión que necesitamos multiplicar. ¿Por qué? Porque el arroz, las verduras y frutas, la papa, el trigo, ¿sí? Se producen con agrotóxicos, ¿sí? Entonces, cuando la variable es compramos lo que podemos, y además con un profundo desconocimiento de bajo qué relaciones de producción y con qué paquete biotecnológico se produjeron estos alimentos, también ahí está involucrada la seguridad en el trabajo y nuestra salud. Y la tercera cuestión que quería marcar en relación con esto tiene que ver con la idea de la exposición a riesgos. Y vuelvo a lo de las ART. Lo traía a colación de las enfermedades vinculadas a la exposición a agrotóxicos, no están, o por lo menos hasta hace pocos años atrás, no estaban tipificadas como enfermedades laborales. De modo tal que muchos trabajadores y trabajadoras de la educación se enfermaban y empezaban a rebotar entre la RT y la obra social, ¿no? Que decían, te tiene que responder el otro y nadie respondía. Y en relación, por último, con esto, es introducir la cuestión de cómo percibimos la cuestión. Porque si nuestra medida son los cuerpos enfermos, llegamos tarde a la discusión, ¿no? ¿A partir de cuándo tenemos que discutir el concepto de salud? Y acá está la cuestión de la exposición aguda, ¿sí? La exposición crónica, porque en definitiva, si la intervención es cuando nos fumigan sobre la escuela, probablemente hay una regularidad en estos acontecimientos, pero no pasan todos los días. Sin embargo, todos los días tomamos agua contaminada, todos los días estamos expuestos a un entorno contaminado con agrotóxicos y eso no aparece en la escena, ¿no? Porque es una sumatoria de pequeñas exposiciones cotidianas. Hasta que no se traduce en una enfermedad, queda fuera de la ecuación, ¿no? Entonces, son todas cuestiones a tener en cuenta para pensar la calidad en el ambiente de trabajo. Quería decir algunas otras cosas, pero cedo a Pablo la palabra. Hola, ¿qué tal?
Bueno, disculpen que estoy sin cámara, hasta hace un ratito también no tenía micrófono, justo se están yendo ahí los estudiantes, gracias por escuchar. Yo quería, bueno, puntualizar en lo que acaba de decir Luciana, esto de la diferencia de la exposición crónica y lo difícil que es también probar que una enfermedad que uno o una tiene en el cuerpo es a causa de esa exposición. Y también la importancia que tiene la percepción del riesgo y la percepción del daño. Es muy variada, digamos, este punto, según el nivel de conciencia, por decir de alguna manera, que tenga una comunidad. Lo traigo con un caso puntual que es de una escuela que está en el barrio Santa Rosa, en el límite entre Marcos Paz, Cañuelas y Matanza, que está protegida por la ordenanza que contaba Angélica, pero que sistemáticamente se fumigaba, se violaba esa ordenanza, y al principio no se denunciaba, porque, bueno, era algo que ya estaba completamente naturalizado. Incluso algunas docentes les hacía ruido, pero no querían denunciar porque parte de la comunidad educativa con la que ellas trabajaban era empleada en estos establecimientos donde se fumigaba, ¿no? Un feedlot, unos campos donde cultivan soja, una quinta de verdura. Todo esto además pegado a un arroyo. Bueno, resulta que después de una fumigación, no, miento, fumigaron mientras estaban en clase y sintieron ardor en la garganta, o sea, síntomas de una exposición aguda, por lo que se comunicaron con el cuerpo delegado de SUTEBA y ahí fue que empezamos, bueno, con esta movida que comentaba Angélica. Y quería ir al punto de que no había nada desde el Consejo Escolar, ni desde la Jefatura Distrital, ni de la Secretaría de Asuntos Docentes respecto a un protocolo de descontaminación. Incluso mandaron a las maestras, a las profesoras de inicial, a que ellas mismas limpien con un trapito las hamacas, la trepadora, todos los juegos de su patio que habían quedado como pegajosos, según lo que relataban ellas después de la fumigación. A partir de eso, bueno, presentamos como diferentes protocolos, pero a lo que iba es que volvemos a lo mismo. Si no hay como una comunidad que perciba el riesgo desde el Estado, mucho no se hace. De hecho, se ningunea y se trata de que sea un hecho que se siga naturalizando. Así que bueno, es algo en lo que hay que trabajar mucho y desde ese lado nos permite como gremio, también soy docente y formo parte de SUTEBA, por eso lo digo, de tener una injerencia directa más allá de la comunidad educativa que muchas veces está de acuerdo, nos convoca, pero no puede llevar la denuncia en primera persona por estas complejidades que comenté al principio, ¿no? De cómo todo el tejido social está interpelado por diferentes situaciones. Angélica, no sé si hoy en día quedó algo como formalizado respecto a un protocolo de descontaminación en casos de fumigaciones, pero me parece que, bueno, fue ese hecho puntual nomás. Se convocó a una comisión mixta de salud, trabajo, educación, para armar ese protocolo. Pero como, bueno, está en veremos. Hay que insistir y organizarse para reclamarlo porque siempre alguna parte de la comisión tiene algo que no se organiza. Esa fue la respuesta del organismo, ¿no? Armar se llama una Comisacep, que es la Comisión de Educación y Trabajo, establecer esto como una necesidad para el ámbito rural. Ana Laura, sé que te habías levantado la mano, ¿puede ser? Sí, hola, ¿cómo están? Tengo muy mala conexión, así que
No sé si me escucharán. Bueno, quería hacer un comentario, ahí les dejé el enlace al Linktree. Bueno, yo estoy dentro del DPF, del Encuentro de Pueblos Fumigados, acompañando, digamos, y también en la Red Plurinacional de Pueblos Fumigados. Así que les dejé el Linktree donde hay material, supongo que lo conocen, pero bueno, está la guía de cuidados comunitarios, que por ahí está bueno difundir, la van a encontrar ahí dentro de los protocolos. Un comentario que quería hacer con esto de la naturalización, del poner en cuestión y demás. Hoy se pedía, se solicitaba, digamos, la declaración de profesor emérito a Santiago Sarandón. Gran impulsor de la agroecología. Bueno, yo estoy estudiando ahora en la Tuna, algunas materias recién comenzando, y no fue aprobado. O sea, gran impulsor de la agroecología, con un reconocimiento, un apoyo no solo de profesionales del país, de distintos lugares, de investigadores y demás, de todos los estudiantes, les estudiantes de la Tuna y de la Facultad de Agronomía, no fue aprobado. O sea, que en realidad el modelo hay que revisarlo desde adentro, ¿no? Este comentario quería hacer, pero bueno. Está circulando, está circulando una convocatoria para aportar con firmas en apoyo de Sarandón, porque las negativas del consejo que se dieron en la Facultad de Agronomía de la UNLP, que es donde él se está jubilando. Y circula una juntada de firmas en apoyo de Sarandón. Obviamente la declaración de profesor emérito. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, si no podemos ir cerrando, ya quedamos unos pocos. Igual la reunión se está grabando, así que después seguro subiremos la grabación para poder seguir compartiendo, seguir difundiendo. Ara, ¿querés hacer un comentario para ir cerrando? Hola, buenas tardes. Sí, realmente es muy interesante todas los argumentos que han presentado de acuerdo a los informes de las investigaciones que realizaron, y bueno, eso completa muchísimo todo el trabajo que se viene haciendo desde la CALE, desde la campaña por el agua limpia en las escuelas. Y varias personas hablaron de que hay mayor difusión de estas cuestiones, y en realidad esto va a servir también para seguir difundiendo, ¿no es cierto?, esta charla, como cada una de las luchas en cada territorio. Creo que eso es fundamental en momentos difíciles, como han sido todos, pero que cada vez esto se conoce más. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede con el agua y con las distintas situaciones de contaminación o de problemas ambientales en cualquier territorio? A nosotros nos está costando, por ejemplo, acá en Bransen hacerlo. Cuando vivía el doctor Marino, nos había prometido 10 análisis en 10 establecimientos educativos, que como también dijeron, podían ser más porque en algunos lugares funcionan los 3 niveles, primario, secundario y nivel inicial. Bueno, nos hemos puesto en contacto de nuevo con el grupo CIMA, y dado la situación económica, ahora esos análisis van a ser 5. No interesa, lo vamos a hacer, pero toda la burocracia entre el Consejo Escolar, el Comité Mixto de Salud y Educación, que funciona, pero que se reúne cada tanto, bueno, no sé, que es tan difícil elegir las escuelas, que tienen que ser ellos quienes nos lo determinen, está costando bastante. Así que bueno, pero vamos a seguir insistiendo desde la campaña aquí local,
en hacer esos análisis, que serían 5, pero bueno, son gratuitos, lo hace el grupo CIMA de la Universidad de la Facultad de Exactas de la Universidad de La Plata. Así que bueno, muchísimas gracias desde la campaña. Gracias Rosario, Leo, que ya creo que se retiró, y a todos los compañeros y compañeras que han dado su testimonio en el día de hoy. Muchísimas gracias. Luciana, ahorita tenemos... Sí, algo muy chiquito a propósito de lo que decía recién Araceli, que por ahí les sirve la punta. Pensaba como reflexión general la enorme tarea de formarnos quienes laburamos en educación para poder ser formadores de otros, ¿no? O sea, cómo discutimos colectivamente todas estas cosas para después poder ser formadores de ciudadanos y ciudadanas que sean capaces de problematizar y poner en acto, porque no es solo la reflexión, sino poder desarrollar acciones transformadoras, ¿no? Entonces me parece que tenemos un lugar clave en esa dimensión. Y a propósito de lo que planteabas, Araceli, sobre las dificultades para el acceso a las escuelas, tiro una punta que quizás les sirve, porque a nosotros en la primera etapa de trabajo, como contó también Angélica, intentaron impedirnos entrar a las escuelas. De hecho, bueno, hubo toda una serie de situaciones sumamente complejas de persecución a los directivos, sobre todo en Exaltación, donde no estaba ese amparo gremial para poder tomar las muestras y demás. Y este año pudimos replicar en un contexto mucho más adverso, porque lo metimos dentro del proyecto institucional de las escuelas donde queríamos replicar. O sea, en el marco de la Ley de Educación Ambiental Integral, lo armamos como un proyecto de articulación con la escuela, en una instancia de talleres con los estudiantes que incluían explicarles cómo se toman y se analizan muestras. Y en ese marco tomamos las muestras que nos llevamos al laboratorio. Entonces, esa punta nos sirvió para, la Ley de Educación Ambiental Integral en muchos sentidos es un blef, porque genera marcos de derechos que después no se garantizan, pero a nosotros nos da un respaldo para poder hacer un montón de cosas sin ser objeto de persecución, de sanción administrativa y demás. Entonces, por ahí es una punta, plantearlo como parte de un proyecto pedagógico en el que se puedan tomar las muestras. Sí, gracias Luciana. Realmente es una herramienta que sabemos que muchas veces sirve para romantizar algunas cosas y hacer como que estamos cuidando el ambiente, pero también da el marco para poder avanzar un poquito más y mientras haya compromiso. Y bueno, y también quería decirle al compañero de Córdoba, Gustavo, que buenísimo que la campaña esté funcionando allí también en la provincia de Córdoba. Así que buenísimo el trabajo que están haciendo. Bueno, buenísimo. Bueno, si les parece, vamos, esto es democrático, nos vamos desconectando, agradecerles por su tiempo a todos y todas, e invitarlas a sumarse a la campaña, quienes aún nos han sumado a la campaña por el agua limpia en las escuelas, y también contarles que esto forma parte de un ciclo de charlas que vamos a ir haciendo con los grupos de investigación y extensión de las universidades, así que bueno, seguiremos informando ahí por nuestras redes. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.